Imagina por un instante que cada pensamiento que cruza tu mente antes de dormir no se evapora en el aire como humo débil, sino que se desliza hacia un espacio invisible, un tejido sutil que sostiene todo lo que existe. Imagina que ese espacio, ese campo del que hablaba Jacobo Grinberg, funciona como un jardín fértil. Cada idea que depositas allí, cada emoción, cada palabra que dejas vibrando en tu interior antes de cerrar los ojos, es como una semilla que germina en silencio durante la noche, y esas semillas, tarde o temprano, florecen en tu vida. A veces en forma de encuentros, de caminos inesperados, de claridad. Y sí, muchas veces en forma de dinero, porque el dinero no es más que otra expresión de la energía del universo, otra vibración que fluye a través del campo. Jacobo no veía la mente como un mecanismo aislado dentro del cráneo. La entendía como una puerta hacia algo más vasto, como una extensión de la conciencia que toca directamente la trama invisible de la realidad. Su visión era clara: lo que piensas y sientes no se queda encerrado en ti. Viaja, sé, expande, se proyecta en un campo donde todo está conectado, y ese campo responde, devolviéndote en experiencias la vibración que lanzaste. Ahora piensa en tu rutina nocturna. ¿Qué pensamientos suelen acompañarte al dormir? Quizás repasas lo que salió mal en el día, las preocupaciones que no pudiste resolver, las cuentas que esperan mañana, los problemas que parecen no tener solución. Tal vez revives discusiones, miedos, culpas, y te duermes con ese peso en el pecho. Lo que no imaginas es que, en ese instante, justo antes de rendirte al sueño, tu mente entra en un estado especial, el estado hipnagógico, un umbral donde la lógica se adormece y la conciencia se abre. Ese momento es un portal. Lo que piensas ahí se imprime con más fuerza que en cualquier otro instante del día. Es como si tu última idea antes de dormir quedara grabada directamente en la matriz de la realidad. Y sin darte cuenta, noche tras noche, estás sembrando semillas de escasez. Estás escribiendo en el campo frases como "me falta", "no puedo", "no alcanza", "es difícil". Y luego, al despertar, recoges lo que sembraste, más situaciones que confirman esa vibración. Te parece injusto, te parece azaroso, pero en realidad eres tú mismo quien está alimentando esa repetición. Jacobo decía que la realidad se comporta como un espejo. No devuelve lo que quieres con ansiedad, sino lo que vibra con certeza en tu interior. Y el instante antes de dormir es el momento en que ese espejo está más limpio, más receptivo, más abierto. Si en lugar de sembrar miedo y carencia, siembras certeza y abundancia, el campo responde de otra manera. La mayoría se acuesta pensando en lo que falta, y en esa vibración se duerme. Pocos se atreven a probar lo contrario, a elegir conscientemente un pensamiento final, un esto que, sembrado con calma en el campo, puede empezar a atraer oportunidades, puertas abiertas, encuentros inesperados. Dinero que fluye no como un premio, sino como consecuencia de haber vibrado distinto. ¿Y cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es ese esto al que se refiere Jacobo cuando habla del poder de la mente en el umbral del sueño? No es una frase complicada, no es un conjuro secreto, es una convicción simple, que la abundancia ya está aquí, que ya estás conectado al flujo natural del universo, que no hay nada que luchar ni que pedir con desesperación, solo permitir que fluya. El dinero no llega por ansiedad ni por obsesión, llega cuando tu conciencia descansa en la certeza tranquila de que el universo es abundante y de que tú formas parte de ese flujo. Llega cuando sueltas la tensión y, justo antes de dormir, entregas al campo la vibración de confianza, no de carencia. Piénsalo de este modo: tu mente es como una antena. Durante el día
transmite señales dispersas, confundidas, muchas veces contradictorias, pero antes de dormir, esa antena entra en un estado de afinación especial. Lo que transmitas en ese momento viaja más lejos, más profundo, y el campo lo recibe con más fuerza. Jacobo descubrió que ese instante es como una grieta en la estructura de la realidad, una rendija por la que tu intención puede cruzar directamente. Por eso, si piensas carencia, si piensas miedo, eso es lo que siembras. Pero si piensas abundancia, sí. Piensas confianza, eso es lo que germina. Y lo maravilloso es que no necesitas esfuerzo, no necesitas rituales complicados, solo necesitas atención, solo necesitas recordar qué semilla quieres dejar vibrando en el campo antes de entregarte al sueño. Imagina que todas las noches estás escribiendo una carta al universo, una carta corta, una frase final. El universo no lee tus justificaciones, tus excusas, tus lamentos. Solo recibe la vibración pura de esa última frase. Si tu carta dice, no tengo, no puedo, me falta, eso será lo que regrese a ti. Pero si tu carta dice, ya estoy conectado a la abundancia y dejo que fluya hacia mí, el universo empieza a mover hilos invisibles para alinearse con esa vibración. Y aquí está lo impactante. No se trata de pedir dinero como quien suplica una limosna. No se trata de visualizar con desesperación cantidades específicas. Se trata de algo más sutil y más poderoso. Dormir con la certeza de que ya formas parte de la abundancia. Porque el campo no responde a lo que deseas con miedo. Responde a lo que vibras con calma. La pregunta entonces no es si el universo puede entregarte dinero. La pregunta es, ¿qué estás sembrando cada noche en el campo? ¿Estás entregando semillas de escasez o de abundancia? ¿Estás pensando en lo que te falta o estás descansando en la certeza de que ya estás conectado al flujo que sostiene todo? El esto del título no es una palabra mágica. Es un estado de conciencia, es un pensamiento sembrado con intención. El universo es abundante y yo ya estoy conectado a esa abundancia. Si llevas esa vibración al sueño, el campo la recibe y poco a poco las piezas comienzan a moverse en tu vida. Un encuentro inesperado, una oportunidad que no habías visto, un dinero que aparece sin esfuerzo, no porque el universo premie, sino porque el campo refleja. Así que hoy te invito a algo simple y poderoso. Esta noche, antes de dormir, elige qué semilla vas a sembrar. No permitas que tu último pensamiento sea de miedo, de escasez, de cansancio. Haz que sea de confianza, de abundancia, de certeza. Haz que tu mente se entregue al campo con la vibración correcta y observa lo que ocurre en los días siguientes. Porque Jacobo nos mostró algo que pocos se atreven a aceptar. La realidad no está grabada en piedra, la realidad se mueve, responde, vibra, y tú tienes más poder del que imaginas. El universo siempre escucha, pero escucha más claro en el silencio de la noche, cuando tu última palabra se convierte en eco dentro del campo, el sueño como portal. Cada noche, cuando cierras los ojos y dejas que tu cuerpo se abandone al descanso, ocurre algo mucho más profundo de lo que imaginas. No es simplemente que el organismo se repare, que las células trabajen en silencio, que la memoria se organice. Number. Cada noche al dormir, entras en un territorio invisible, en un umbral donde tu conciencia deja de estar sujeta a las reglas habituales de la lógica y el tiempo. Ese umbral, el mismo que Jacobo Greenberg investigó con tanta dedicación, es un portal. Y como todo portal, puede abrirse hacia cualquier dirección, dependiendo de la semilla que deposites en él. La mayoría de las personas creen que dormir es un acto pasivo. Creen que basta con apagar la luz, acomodar la almohada y dejar que el sueño llegue. Pero el verdadero poder del sueño está en la frontera,
en esos minutos que parecen insignificantes y que, sin embargo, determinan la calidad no solo del descanso, sino de la vida entera. Porque en ese instante, justo antes de caer dormido, la mente entra en un estado llamado hipnagógico. Es un estado de transición. Ya no estás despierto del todo, pero tampoco estás dormido por completo. Es como si caminaras sobre un puente entre dos mundos. Y en ese puente, lo que piensas no es cualquier pensamiento. Es vibración pura, grabada con fuerza en la matriz del campo. Jacobo decía que la conciencia se comporta como un explorador que, en el día, camina por los senderos conocidos, la rutina, los hábitos, los pensamientos repetidos. Pero cuando llega la noche y el explorador cruza el umbral del sueño, se adentra en territorios que no obedecen las mismas leyes. Allí no hay fronteras claras, no hay pasado ni futuro, no hay distancias reales. Allí todo está conectado. Por eso, lo que piensas en ese instante no se queda en tu mente, se derrama en el campo y comienza a entrelazarse con el tejido de la realidad. Piensa en cómo te duermes la mayoría de las veces, tal vez con la televisión encendida, absorbiendo noticias cargadas de miedo. Tal vez repasando en silencio lo que no lograste en el día, lo que te duele, lo que te falta. Tal vez haciendo cálculos de deudas, imaginando problemas que aún no han llegado. Y mientras tu cuerpo se rinde al sueño, tu conciencia, como una impresora invisible, va grabando todo eso en el campo. Te duermes sembrando escasez, preocupación, carencia, y al despertar no lo recuerdas con claridad, pero el eco de esas semillas sigue vibrando, y el campo responde, reflejando en tu día más de lo mismo. Jacobo advertía que el ser humano subestima la fuerza de este instante. Pensamos que lo importante es lo que hacemos despiertos, las acciones visibles, los planes, el esfuerzo. Y sin embargo, cada noche nos damos la oportunidad de sembrar la semilla más poderosa. Porque en ese estado hipnagógico, la mente racional se calla, la crítica se adormece, las resistencias se disuelven. Es como si por un breve instante se abriera una grieta en el muro de la realidad y tu intención pudiera colarse sin obstáculos hasta el corazón del campo. Este instante no es exclusivo de los místicos ni de los meditadores expertos. Es un regalo que todos recibimos cada noche. Lo único que cambia es lo que hacemos con él. Algunos lo desperdician en pensamientos caóticos, otros lo usan, consciente o inconscientemente, para sembrar claridad. Y son estos últimos quienes despiertan a una vida distinta, no porque el universo los premie, sino porque supieron sintonizarse con él en el momento preciso. Imagina que la realidad es como un río. Durante el día corres por sus orillas, intentando controlar la corriente, luchando contra la fuerza del agua. Te agotas, pero en la noche, justo antes de dormir, se abre una compuerta secreta. Es como si pudieras entrar en el río sin esfuerzo, dejar que la corriente te lleve y al mismo tiempo guiarla con un suave movimiento de tus manos. Esa compuerta es Él, estado previo al sueño. Y la llave que abre esa compuerta es tu último pensamiento consciente. Jacobo lo entendía así. El campo está siempre activo, siempre receptivo. Pero hay momentos en los que tu vibración llega más clara, más pura. Y uno de esos momentos es justo antes de dormir. Por eso, si deseas transformar tu realidad, no tienes que forzarte durante el día en una lucha constante. Basta con aprender a sembrar correctamente en la noche, porque lo que siembras ahí, el campo lo recoge y lo multiplica. Es fácil comprobarlo. ¿Recuerda alguna noche en la que te fuiste a dormir preocupado, enfadado, cargado de emociones densas? ¿Cómo amaneciste al día siguiente? ¿Verdad que el cansancio era mayor, que la mente estaba más pesada, que el ánimo era gris? Ahora recuerda alguna vez en que, antes de dormir, tuviste un pensamiento de gratitud, de calma, de confianza.
Quizás fue después de una buena noticia, de una conversación luminosa, de un momento de amor. ¿Cómo fue ese despertar? Seguramente más liviano, más abierto, como si el día hubiera comenzado con otra vibración. Esa es la diferencia entre sembrar carencia y sembrar abundancia en el portal del sueño. El contexto que Jacobo nos revela es que el sueño no es un simple descanso, es un territorio de creación. Y la puerta de entrada a ese territorio está en tus manos, cada noche, cada vez que cierras los ojos. Ahora bien, la pregunta inevitable es, ¿qué debo pensar al dormir para sembrar abundancia? ¿Cuál es ese esto que el título promete? La respuesta es más simple de lo que crees, pero requiere una condición. Debe ser sembrado con calma, con certeza, con suavidad. No como un grito desesperado, sino como un susurro que el campo recibe sin resistencia. Ese esto es la convicción de que ya estás conectado a la abundancia, no de que algún día llegará, no de que quizás ocurra si tienes suerte, no de que el universo tal vez lo conceda. Number es la certeza tranquila de que el flujo ya está aquí y tú ya eres parte de él. Es dormir con la sensación de que el dinero, las oportunidades, los recursos ya existen en tu vida, aunque aún no los veas en tu cuenta bancaria. Porque el campo responde a la vibración, que sientes como real, no a la que repites con ansiedad. Por eso, Jacobo diferenciaba entre el deseo y la certeza. El deseo, cuando está cargado de carencia, se convierte en un mensaje de falta. Quiero dinero significa no lo tengo. Y eso es lo que el campo refleja, más ausencia. En cambio, la certeza, aunque no la veas todavía, vibra distinto. Estoy conectado a la abundancia significa ya lo soy. Y eso es lo que el campo comienza a organizar. Dormir con esta certeza es como entregar una orden luminosa al universo, una orden suave, sin esfuerzo. Una semilla que, noche tras noche, va echando raíces en el campo hasta manifestarse en tu realidad. ¿No es fascinante pensar que algo tan simple como tu último pensamiento del día pueda tener tanto poder? Y sin embargo, siempre lo ha tenido, solo que nunca le prestamos atención. Nos rendimos al sueño como quien cierra una puerta sin mirar lo que deja atrás, pero ahora sabes que esa puerta es en realidad un umbral sagrado, y lo que depositas ahí se convierte en la materia prima de tu vida. Así que, cuando llegue la noche, no la desperdicies. No entregues al campo pensamientos de miedo ni de escasez. Entrégale la vibración correcta, entrégale la certeza de abundancia. Y verás cómo poco a poco, sin esfuerzo, el universo comienza a responder. El pensamiento sembrado. Cada noche es como un acto de siembra. No lo notas, no lo planeas, no lo escribes en un calendario. Pero ocurre. Tu mente, al entregarse al sueño, deja caer semillas invisibles en el campo. Y esas semillas, que parecen tan insignificantes, son en realidad la materia prima de tu mañana. Lo que pienses justo antes de dormir no se disuelve en el aire como una nube pasajera. Number permanece, vibra, se expande, se multiplica y regresa a ti. Imagina por un momento que tu último pensamiento es como una orden que programas en un dispositivo. Al presionar Enter, la orden viaja al sistema y comienza a ejecutarse. El universo funciona de manera parecida. Ese último pensamiento antes de dormir es el Enter que envías al campo. No importa lo que hayas repetido durante el día. Lo que importa es lo que entregas en el instante final, en el umbral. Esa es la orden que el campo recibe con mayor claridad. Jacobo hablaba de esto con una sencillez luminosa. La conciencia crea moldes y la realidad se vierte en ellos. Tus pensamientos son esos moldes. El sueño es el momento en que los moldes se solidifican y la realidad obediente toma la forma que le ofreces. Si tu molde es miedo, la vida se viste de amenazas. Si tu molde es abundancia,
La vida se abre en oportunidades. El gran problema es que la mayoría de las personas siembran sin darse cuenta. Se acuestan repasando deudas, pensando en cuentas que no alcanzan, imaginando problemas que aún no existen. Y esa es la semilla que lanzan al campo. El resultado es predecible: más deudas, más carencia, más problemas. No porque la vida sea injusta, sino porque el campo no juzga, el campo refleja. El dinero, en este sentido, no es más que un espejo del pensamiento sembrado. Quien se duerme con la certeza de que nunca tendrá suficiente, despierta a una realidad que confirma esa certeza. Quien se duerme con gratitud, con confianza, con una sensación de abundancia, despierta en un mundo que empieza a reflejar esa vibración. Puede que no aparezca una fortuna de la noche a la mañana, pero las piezas comienzan a moverse. Aparece una oportunidad, se abre una puerta, llega una idea, porque el campo responde, siempre responde. Jacobo observaba que el pensamiento sembrado en el sueño es más poderoso que el repetido 1000 veces en vigilia. Durante el día, la mente racional filtra, duda, bloquea, pero en el umbral del sueño esas defensas se debilitan. El pensamiento se siembra en la tierra más fértil, la conciencia abierta. Por eso no necesitas repetirlo 1000 veces. Basta con entregarlo una sola vez, con calma y certeza, para que el campo lo reciba. Imagina que cada noche estás escribiendo una carta al universo, una carta breve, con una sola frase. El universo no se detiene a analizar si lo mereces o no. No te pregunta si trabajaste lo suficiente, si te portaste bien o mal. Solo recibe la frase. Y al día siguiente, esa frase comienza a organizar la realidad que verás. La pregunta es, ¿qué frase estás escribiendo cada noche? ¿Escribes, no tengo, no puedo, me falta? ¿O escribes, ya estoy conectado a la abundancia que necesito? Esa diferencia cambia todo. Porque la vibración de la carencia llama a más carencia y la vibración de la abundancia llama a más abundancia. Aquí es donde aparece el error más común. Muchas personas, al escuchar esto, intentan sembrar pensamientos de dinero, pero lo hacen con ansiedad. Repiten frases como, quiero más dinero, quiero abundancia, pero en el fondo sienten carencia. Y el campo no escucha las palabras, escucha la vibración detrás. Cuando dices quiero, en realidad estás vibrando no tengo. Y eso es lo que el campo refleja. La clave está en sembrar no desde la falta, sino desde la certeza, no desde el deseo, sino desde la posesión interior. La frase correcta no es quiero abundancia. La frase correcta es ya estoy conectado a la abundancia. No importa que aún no lo veas en tu cuenta bancaria, lo que importa es cómo lo sientes en tu interior, porque el campo refleja lo que vibra como real, no lo que repites como deseo vacío. Jacobo entendía esto como un arte, el arte de sembrar sin ansiedad, sin tensión. El arte de pronunciar una frase corta, simple, pero cargada de certeza. Como quien deposita una semilla en la tierra y confía en que la naturaleza hará el resto. No abre la tierra cada día para ver si germinó. No exige resultados inmediatos. Siembra y confía. Así debes sembrar antes de dormir. La práctica es sencilla, pero requiere constancia. Esta noche, cuando te prepares para dormir, detente un instante. Respira. Suelta el peso del día y elige qué semilla vas a dejar en el campo. Que no sea miedo, ni deuda, ni carencia, que sea abundancia, certeza, gratitud. Repite en silencio, el universo es abundante y yo ya estoy conectado a esa abundancia una vez, 2 veces, 3 veces y luego entrégate al sueño, sin forzar, sin esperar, solo confiando. Hazlo noche tras noche. Al principio tal vez no notes nada, pero poco a poco el campo comenzará a responder. Un cliente inesperado, un dinero que aparece sin planearlo, una deuda que se resuelve más fácil de lo imaginado, un regalo, un proyecto, una coincidencia.
No se trata de magia barata, se trata de resonancia. El campo refleja lo que siembras. El pensamiento sembrado en el sueño es como una brújula. Aunque al despertar te distraigas, aunque en el día dudes, esa brújula sigue apuntando hacia la abundancia y el campo sigue organizando la realidad para alinearte con ella. Jacobo decía que la verdadera abundancia no es acumular dinero por miedo, sino entrar en un flujo donde el dinero llega como consecuencia natural de tu vibración. Y la vibración se decide cada noche, en el instante en que entregas tu último pensamiento. Por eso, no subestimes ese momento. No te duermas con cualquier cosa en la mente. Elige, siembra, porque ese pequeño gesto puede transformar la textura de tu vida. El esto de Jacobo. Hasta aquí hemos recorrido el terreno fértil. Hemos comprendido que la mente, antes de dormir, se convierte en sembradora. Hemos visto cómo cada pensamiento es semilla, cómo el campo responde, cómo el sueño actúa como un portal. Pero aún falta lo esencial, revelar el esto. Ese pensamiento, esa idea sencilla que Jacobo identificaba como llave, como detonante de abundancia. El esto no es una fórmula complicada, no es una lista de pasos ni un conjuro secreto. Es algo tan simple que puede pasar desapercibido. Y sin embargo, esa sencillez es su fuerza. El esto es la convicción interior de que ya estás conectado a la abundancia, no de que algún día lo estarás, no de que si haces lo correcto, merecerás estarlo. Number es la certeza tranquila de que la abundancia ya fluye en ti, de que eres parte inseparable del campo donde todo existe. Jacobo decía, la realidad no se atrae con tensión, se refleja con certeza. Eso es el esto, esa certeza. No desear con ansiedad, sino reconocer que la abundancia ya es tuya en el plano invisible y que lo único que haces al dormir es recordárselo al campo. Imagina por un instante que el universo es un océano inmenso de posibilidades. Tú eres una ola en ese océano. ¿Qué sentido tendría que la ola pidiera al océano agua? Ya la tiene, ya forma parte de él. Lo mismo ocurre con la abundancia. No tienes que rogar, no tienes que suplicar, solo recordar, yo ya soy parte del océano, yo ya estoy conectado a la abundancia. Ese es el pensamiento que Jacobo señalaba como llave. Ese es el esto. Cuando repites esa idea justo antes de dormir, tu conciencia la entrega al campo, y el campo, como espejo, comienza a organizarse para reflejarla. Puede que no ocurra de inmediato, puede que el cambio sea gradual, pero ocurre, porque el campo no distingue entre lo visible y lo invisible, solo responde a vibración. La mayoría de las personas siembra lo contrario, se duermen con frases como «no puedo más», «nunca alcanza», «todo es difícil», y el campo refleja eso. El esto de Jacobo consiste en romper esa inercia, en sembrar lo opuesto, en dormir con la certeza de que todo fluye hacia ti, que el dinero llega con suavidad, sin esfuerzo, como consecuencia natural de tu conexión. Este pensamiento no es una ilusión vacía, es un reconocimiento profundo. Cuando dices, ya estoy conectado a la abundancia, estás recordando un hecho. Tu vida entera es prueba de ello. ¿Acaso no respiras aire sin tener que pedirlo? ¿Acaso tu corazón no late sin esfuerzo? ¿Acaso cada día no amanece con un sol que nunca cobró entrada? La abundancia ya te rodea en formas invisibles. El dinero es solo una de sus expresiones. El esto de Jacobo es entonces una práctica, sembrar cada noche en el umbral del sueño la certeza de que la abundancia es tu estado natural, y hacerlo sin ansiedad, sin exigir plazos, sin forzar. Como quien deposita una semilla en la tierra y confía en que germinará. Haz la prueba esta noche. Antes de dormir, repite en silencio, el universo es abundante. Yo ya estoy conectado a esa abundancia y dejo que fluya hacia mí
sin esfuerzo. No lo digas como súplica, sino como afirmación tranquila. No lo digas con prisa, sino con calma. Repite 3 veces, como si cada palabra fuera un eco, que viaja al campo y luego duerme. No sigas pensando en ello, no intentes controlarlo. Entrégalo y descansa. Algunos pensarán, ¿cómo puedo sentir certeza si aún no veo el dinero que necesito? Y la respuesta es esta: la certeza no depende de lo visible, depende de lo que reconoces como real en tu interior. Si esperas ver para creer, te quedarás atrapado en el círculo de la carencia. Pero si eliges creer para ver, el campo responde. Jacobo insistía en esto. El campo refleja vibración, no apariencias. El esto también tiene una dimensión emocional. No basta con repetir la frase como robot. Es necesario sentirla, aunque sea un destello breve, aunque sea apenas un suspiro de alivio. Permite que el cuerpo lo experimente, la sensación de estar sostenido, de estar conectado, de que no falta nada. Ese estado emocional es lo que el campo recoge. Con la práctica notarás cambios sutiles, una tranquilidad mayor al despertar, una idea creativa que surge, una conversación que abre puertas, un ingreso inesperado. Son señales de que el campo está moviendo, de que la semilla sembrada está germinando. Jacobo veía este proceso como una danza entre la mente y el campo. No se trata de controlar, sino de sincronizar. Y la sincronización ocurre cuando tu vibración es coherente con lo que deseas. Por eso el esto es tan poderoso, porque instala esa coherencia en el momento más fértil del día. Algunos buscarán complicar el proceso con rituales, fórmulas, técnicas complicadas. Jacobo prefería lo simple, lo esencial, una sola frase sembrada con certeza cada noche. Esa era la práctica, eso era suficiente. El dinero entonces deja de ser un enemigo, un fantasma, un problema. Se convierte en una consecuencia, en una manifestación más del flujo de abundancia en el que ya estás. Y cuanto más repites el esto, cuanto más lo sientes al dormir, más natural se vuelve. Hasta que un día dejas de pedir y comienzas a recibir. Ese es el secreto, ese es el esto. Antes de dormir, cuando el silencio comienza a envolver tu habitación y tu cuerpo se rinde poco a poco al descanso, regálate un instante consciente. Apaga las distracciones, respira profundo y siente cómo cada inhalación te vacía de las preocupaciones del día. Luego, con suavidad, repite en silencio, como si fuera un susurro dirigido al universo. El universo es abundante. Yo ya estoy conectado a esa abundancia y dejo que fluya hacia mí sin esfuerzo. No lo digas con prisa ni como súplica, sino con la calma de quien sabe que la semilla ya está plantada, como quien deposita en la tierra algo pequeño, pero cargado de vida. Y después, simplemente entrégate al sueño, confiando en que el campo ha recibido tu vibración y que mientras duermes, en silencio, esa certeza comenzará a germinar en tu realidad. Has caminado hasta aquí, siguiendo un hilo invisible, un viaje tejido por 5 capas, la introducción donde se sembró el misterio, la revelación del sueño como portal, el descubrimiento del pensamiento sembrado, la claridad de ese esto que Jacobo apuntaba, y finalmente el clímax que reveló el mecanismo oculto. Ahora toca la última parte, el cierre, la conclusión donde todo se une en una sola enseñanza, en una moraleja que no solo ilumina tu mente, sino que queda vibrando en tu interior como un eco que te acompañará al dormir. La verdad más sencilla y más poderosa que nos dejó Jacobo Greenberg es esta: la realidad responde a tu conciencia. No responde a tus súplicas ansiosas, no responde a tus quejas ni a tus cálculos. Responde a lo que vibra en lo profundo de tu ser. Y cada noche, justo antes de dormir, tienes en tus manos el momento más fértil para sembrar esa vibración. Ahí,
en el umbral donde la mente se rinde y el campo se abre, eres creador consciente o inconsciente. Siempre siembras. La moraleja es clara. Siembras carencia, cosechas carencia. Siembras abundancia, cosechas abundancia. Muchos creen que el dinero llega solo a quienes trabajan más, a quienes se esfuerzan hasta el agotamiento, a quienes sacrifican sus días y sus noches. Pero Jacobo nos mostró algo distinto. El dinero llega como consecuencia de un estado de conciencia. Y ese estado no se fabrica con tensión, sino con certeza. No se empuja con fuerza, se permite con confianza. Por eso el pensamiento sembrado antes de dormir es tan decisivo. No requiere esfuerzo, requiere claridad. No exige lucha, exige entrega. Piensa en esto, cada día terminas agotado, con la mente llena de recuerdos, pendientes, preocupaciones. Si te duermes así, estás entregando al campo la vibración de agotamiento, de falta, de caos. Y eso es lo que se multiplica. Pero si antes de dormir sueltas todo, respiras y pronuncias la frase correcta, el universo es abundante, yo ya estoy conectado a esa abundancia y dejo que fluya hacia mí sin esfuerzo. Lo que entregas al campo es confianza, y la confianza germina en forma de calma, de ideas, de encuentros, de dinero que llega de maneras inesperadas. La moraleja de este viaje es que el verdadero poder no está afuera, está en ti, está en tu capacidad de dirigir la atención, de elegir qué semilla dejas vibrando al cerrar los ojos. Lo externo es reflejo. Lo interno es causa, lo externo es consecuencia, lo interno es origen. Por eso Jacobo hablaba del campo como un espejo perfecto. El espejo no inventa lo que refleja, solo devuelve la imagen que tiene delante. El campo hace lo mismo, te devuelve multiplicada la vibración que le entregas. Y aquí surge la enseñanza más liberadora. No necesitas ser experto en técnicas complicadas, no necesitas rituales elaborados, no necesitas fórmulas secretas. Basta con un gesto consciente cada noche. Basta con elegir un pensamiento sembrado en calma, con certeza. Eso es todo. Esa es la llave. ¿Y cuál es la moraleja práctica? Que de nada sirve comprender esta enseñanza si no la aplicas. El conocimiento no transforma, lo que transforma es la práctica. Puedes escuchar horas de teoría sobre el campo, pero tu realidad seguirá igual si cada noche te duermes pensando en lo que te falta. El cambio ocurre cuando aplicas, cuando decides conscientemente qué sembrar en el umbral del sueño. Ese es el verdadero poder que tienes en tus manos. Imagina por un momento cómo sería tu vida si durante 30 noches seguidas sembraras abundancia antes de dormir. 30 noches en las que tu último pensamiento no fuera de miedo, sino de certeza. 30 noches entregando al campo la vibración correcta. ¿Cómo despertarías cada mañana? ¿Qué coincidencias empezarían a aparecer? ¿Qué puertas comenzarían a abrirse? El campo responde siempre. La pregunta es si estás dispuesto a sembrar con constancia. La moraleja también es un recordatorio de humildad, porque aunque tú siembres, no controlas el cómo ni el cuándo florecerá. Ese es el trabajo del campo. Tu tarea es elegir la semilla y confiar. No abrir la tierra cada mañana para exigir resultados inmediatos. No desconfiar porque no ves brotes al instante. Sembrar y confiar. Esa es la lección. Jacobo nos invita a vivir con esa actitud, sembrar abundancia con certeza y dejar que el campo se encargue del resto. Porque la realidad al final es como un jardín. No florece más rápido porque grites a las semillas. Florece cuando respetas el proceso, cuando confías en la inteligencia invisible de la tierra. Y si me preguntas, ¿qué gano con esto? La respuesta es simple: ganas libertad. Ganas la capacidad de dejar de ser víctima del azar. Ganas el poder de crear tu vida.
ganas el alivio de saber que el dinero no es un enemigo, no es un castigo, no es un milagro inalcanzable, es una vibración, una expresión más de la abundancia que ya está en ti. La moraleja es que el universo no premia ni castiga, refleja y siembra en ti lo mismo que tú siembras en él. Cada noche al dormir tienes la oportunidad de escribir tu destino con un pensamiento, una frase corta, una certeza sembrada. Ese es el secreto que pocos usan y que sin embargo todos tenemos al alcance. Así que cuando llegue la próxima noche, recuerda esta historia. Recuerda a Jacobo, recuerda sus investigaciones, recuerda sus palabras. Y antes de cerrar los ojos, haz tu elección. ¿Sembrarás miedo o sembrarás abundancia? ¿Escasez o confianza? Esa decisión, que parece pequeña, tiene el poder de transformar todo tu mañana. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que comenzó este viaje. Ahora sabes. Ahora tienes la llave. La pregunta es, ¿te atreverás a usarla? Esta es la moraleja final. La abundancia ya está en ti. Solo necesitas recordarla cada noche. El dinero no llega con lucha, llega con certeza. No llega con ansiedad, llega con confianza. Y esa confianza se siembra en el instante más sencillo y más poderoso de tu día, justo antes de dormir. Haz la prueba, hazlo hoy, hazlo cada noche y observa, porque el campo siempre responde. Y si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios la frase «Ya estoy conectado a la abundancia». Así sabré que eres de los que siembran conscientemente, de los que se atreven a usar el poder del campo. Recuerda siempre, tu realidad no es algo que ocurre sin ti. Tu realidad es algo que ocurre contigo. Y tu semilla más poderosa se siembra cada noche, en silencio, al cerrar los ojos.